Hola, hay un suscriptor que me hizo esta pregunta que dice que tiene una lista de clientes con ID, nombre, apellidos, dirección, ciudad de detalle, etcétera, etcétera, y que quiere que al ingresar un dato, el ejemplo lead le muestre el cliente y todos los servicios prestados a través del tiempo. Yo le contesté diciendo que eso lo podía hacer aplicando filtros, pero él me dijo que prefería hacerlo en un formulario, a ver si se podía hacer. Y bueno, sí se puede hacer, pero de todas maneras se hace aplicando filtros. Imagino que lo que tiene es algo parecido a esto que ya conocemos, que serían las facturas emitidas, y lo tendrá ordenado por fechas, ya que dice que lo quiere ver según avanza el tiempo. Esto está ordenado por fechas en vez de por cliente o por otro rango. Y a mí se me ocurre que podía tener algo como esto. Por ejemplo, si yo doy doble clic aquí, que le aparezca este formulario con la lista de todo lo que tiene hecho, que aparece en esa lista que él tiene, seleccionando las columnas que queramos. Cerrar, doy a otro, bien. Eso, o si quisieras lanzarlo desde otra hoja, como por ejemplo esta, pues se me ocurre que puede poner un botón que aquí le he llamado historial, que lo pulsas y te aparece un formulario parecido o el mismo con otros botones, y entonces selecciona un cliente, pues por ejemplo este que sé que tiene cosas, le da a mostrar y aquí se lo muestra, aunque esté en otra hoja distinta de la lista que tiene. No sé cuál de las dos cosas es la que quiere, pero me parece que cambio de cliente, le doy y me lo muestra. Me parece que es algo así lo que quería. Y bueno, como no hemos visto todavía ningún formulario parecido a este, que esto es una listbox, no es otra cosa, pues aprovecho la respuesta para que lo vea todo el mundo, si es que le puede interesar a alguien. Pues vamos a ver cómo lo hemos hecho. Como siempre, programador y Visual Basic. Yo ya lo tengo preparado, pero vamos a ir viendo paso por paso cómo se hace. Este es el formulario de usuario, que solamente hay uno, aunque cuando le demos doble clic desde la lista, este combo box y este botón no aparecen, pero ya sabemos cómo se pueden ocultar, lo veremos a ver. Y es un formulario que solo tiene este elemento, que es un cuadro de lista, un listbox, que sería este de aquí, cuadro de lista, y las propiedades que se le pueden asignar son todas estas que aparecen aquí, que ahora las iremos viendo. Vamos a fijarnos en que en el row source he puesto un nombre de rango que se llama tabla filtrado, y aquí en el número de columnas, la cuenta de columnas, he puesto 12, que son todas las que tiene esa tabla, con todos los datos, porque dice que quiere ver todos los datos. El bound column he puesto la primera, pero no es significativo, ya que no vamos a seleccionar nada, es solamente para ver. Se puede poner el que quiera, pero bueno, da lo mismo. Luego, en la anchura de las columnas, en el column width, en algunas tiene puesto anchura, y en las que no quiero mostrar, por ejemplo, si no quiero mostrarlas todas, les pongo 0 puntos y ya está. Pero primero de todo, vámonos a ver de dónde sale ese rango tabla de filtrado. Para ello nos volvemos aquí y la he puesto en la lista que se supone que tiene los clientes y todos los servicios que ha hecho. Nos vamos un poco a la derecha, aunque no se vea. Fijaros que yo voy a abrir aquí el cuadro de nombres y voy a poner tabla de filtrado. El tabla de filtrado tiene un rango asignado X, que son todas estas columnas, de la Q a la AA. Y aquí tenemos otro rango, fijaros que aparece aquí el nombre, que se llama cliente. Otro nombre que se llama cliente. Vamos a Visual. Tenemos aquí un módulo, ejecuta una macro que le hemos llamado filtrado, y que lo que hace es que coge las columnas de la A a K, de esta tabla de aquí, estas de la A a la K, que son las que tenemos nuestra lista, y crea un filtro avanzado
que copia según el criterio que está en el rango O1 o 2, que es el que hemos visto aquí, donde está el nombre del cliente. Este es el rango de criterios y nos lo copia al rango Q1 AA1, que es donde hemos establecido el nombre de tabla de filtrado. Como aquí en la listbox 1 le hemos dicho que su row source sea el rango tabla filtrado, que es este, cada vez que ejecutemos esa macro, que es ese filtro avanzado, va a cargarse, los datos se van a cargar aquí en el listbox. Bueno, pues vamos a ver cómo metemos el criterio, etcétera, etcétera, porque nos hemos fijado que no hay datos. El criterio lo elegimos cada vez, o bien haciendo doble clic aquí. Cuando hacemos doble clic, hemos hecho doble clic en un cliente concreto que ha sido central de viajes, y entonces ese es el criterio que hemos puesto. Y si ahora no hay nada, porque queda esto más elegante, es porque al cerrar el formulario nos ha borrado todos los datos. Entonces dijéramos que aunque se copian ahí, es algo así como silencioso, ¿no? Que al final no quedan datos reflejados en ningún sitio de la hoja, porque se borran. Vamos a ver lo primero en la hoja. Vamos a cerrar. En la hoja facturas emitidas es donde tenemos la lista y donde hacemos doble clic para que nos aparezca el formulario con el listbox. Y bueno, esto ya es muy parecido. Nos vamos al evento before doble clic, porque bueno, es más cómodo, no sea que por hacer un clic no esté saliendo siempre el formulario. Le hemos puesto enlace a doble clic y entonces le decimos que esto ya lo conocemos, y es una aplicación tal, que nos coja la columna D y borramos todo lo que sea en la pantalla. Y entonces ahí donde hemos hecho doble clic, en ese momento es la celda activa, porque tenemos el cursor. Pues justo cuando hacemos doble clic le decimos que lo copie, active el copy y que se vaya al rango O2, que es en donde tenemos el cliente, que va a ser el rango de criterios, y que nos lo pegue, y ya está. Y ejecutamos la macro filtrado, con lo cual ya tenemos todos los elementos para hacer el filtro. Los criterios en la macro filtrado, como hemos visto antes, nos dice a dónde hay que copiarlo, lo copia y ya está. Y antes de lanzar el formulario, que le hemos llamado user form move, ¿vale? De movimiento de clientes, le he llamado así, pues ¿qué decimos? Que nos inhabilite el combo box y el botón mostrar, porque desde esta hoja no los necesitamos y no los queremos. Con el cancelar vale. Y después le decimos que muestre el formulario move y que se vuelva al rango A1. Ya está. Esto que hacemos cada vez. Doble clic, se aparece, nos coge los datos que se acaban de poner allí, y cuando yo cierre, vamos a volver, que tiene el botón cerrar. Esto ya lo hemos visto. Pues el botón cerrar lo que hace es que descarga el formulario y mirad, borra los contenidos del rango cliente y del rango tabla filtrado. Le digo clear contents, por eso luego no queda nada. Y ya está. Eso es así de simple. El otro caso en el que lo queremos lanzar desde otra hoja que no sea la hoja donde tenemos la lista. Luego, este código ya no lo necesitamos. Tenemos el formulario, tenemos los botones y el combo. En este caso sí que necesitamos el combo para precisamente meter el cliente que aquí elijamos en el rango de criterios para poder aplicar el filtro. Luego el código de este combo box nombre, que le he llamado así, del user form move,
Cuando hacemos clic, o sea, en el enter, esto también es ya conocido. Lo único que hace es que se va a la hoja clientes, que en este caso se llama así. En vez de lista clientes se llama solo clientes. La activa, se va al rango B2. Vamos a ver por qué lo hace esto. Se viene a esta hoja cliente, se va al rango B2, que es este, que es el primero que tiene un nombre. Lo podríamos haber hecho con el NIF o el ID, lo podéis hacer por el campo que queráis. Y después lo de siempre. Bueno, aquí he cambiado un poco para que veáis que es lo mismo decir que mientras no está la celda vacía, le digo lo mismo que mientras el ActiveC sea distinto de nada, o sea, que tenga algo, pues lo de siempre, que vayan añadiendo ítems al combo box nombre según pasa por la celda activa y que vaya bajando una fila. Esto ya lo hemos visto, loop. O sea, lo que hace es cargar los clientes de la lista en el combo box, como siempre. Le podríamos haber dado un nombre de rango, pero bueno, lo hemos hecho así. Las dos opciones son válidas. Y una vez que tenemos aquí un cliente, tenemos un nombre ya en el rango de criterios. Y acto seguido le damos al botón mostrar, que el botón mostrar, que lo que hace es eso, mostrarnos la lista, pues lo que hace es simplemente el filtrado. Quitar los flashes de pantalla, irse a la hoja facturas emitidas, que es donde está los datos y donde está el filtro, ejecuta el filtrado y entonces nos lo muestra y se queda esperando a que hagamos algo más, porque se supone que es para ver los datos. Y después, cuando apretemos el botón cerrar, pues ya sabéis, descarga el formulario y borra los datos. Es muy parecido, pero que le hemos añadido estas dos cosas. Y como cuando cerramos descargamos de memoria el user-inform, no lo escondemos, cada vez que lo volvemos a activar, pues nos aparece con todos sus botones, porque para eso lo hemos descargado de memoria. Entonces es un proceso distinto al de lanzarlo desde la hoja y nos aparece con todos sus botones, como es, tal y como es. Este combo lo que hace es que cuando aparece aquí el cliente, pone el nombre del cliente en el rango de criterios, pues lo único que tiene puesto aquí en el dato, lo que tiene el control source, vale, la celda de control, he puesto el nombre del rango, que es cliente. Por lo tanto, damos aquí, seleccionamos un cliente, lo mete aquí y después, como hemos visto, aplicamos el filtrado. Tanto si lo lanzamos desde aquí como si lo lanzamos desde otra hoja en la que tengamos un botón, lo único que hace es meter un filtrado, pasárnoslo al listbox y después, pues, si elegimos uno, y si elegimos uno que no tiene nada, pues nos informa también de que no tiene nada ese cliente. Y nada más, hasta aquí este tutorial. Espero que haya sido de la utilidad del suscriptor que preguntó y de todos los demás. Y me despido como siempre, hasta el próximo, con un abrazo de Anaxandridas.